En nuestro continente, así como en otras latitudes del globo terráqueo, han existido personas que han asesinado a muchas, pero a muchas otras, y han generado el terror en sus comunidades. A continuación, hablaremos de 3 personas que pasaron a la posteridad por tan macabros y oscuros actos. Comenzamos. Los presentes quedaron estupefactos a la información policial. Juan Fernando Hermosa, que aparecía ante las cámaras con un rostro prácticamente angelical, confesaba fríamente ser el actor intelectual y material de un tsunami acto sanguinario. Una cadena de crímenes perpetrados en Quito en 1991 a conductores de taxis y homosexuales. 17 personas asesinadas en un corto periodo de 3 meses. Hermosa se convertía en el asesino en serie más joven en la historia de todo un país. Un adolescente que se daba a conocer por tener más muertes que su propia edad, y de hecho de allí se originaría su alias, el Niño del Terror. Si revisamos el orden cronológico de los crímenes, podremos atender a lo siguiente. El día sábado 2 de noviembre de 1991, aproximadamente a las 12:55 de la madrugada, en las afueras de la ciudad, en Quito, Ecuador, el conductor de taxi, Jorge Aguirre Zambrano, llega al lugar de destino indicado luego de ser contratado previamente. Fue así como, de forma muy misteriosa, el taxista fue ejecutado de 2 disparos en la cabeza. El crimen se realizó en el perímetro rural de Calderón, a varios kilómetros fuera de la capital. En tanto, el jueves 5 de diciembre de 1991 también, pero a las 2:17 am, Giovanni Solórzano Coelho trabajaba normalmente en su taxi. Sin embargo, horas después, su cadáver habría sido encontrado en las afueras de la ciudad con 2 tiros en la cabeza. Se supondría que el asesino o asesinos dejarían el cuerpo y se habrían llevado el vehículo. De allí nos remontamos al sábado 14 de diciembre del mismo año, y en esta fecha los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya y Gurmencindo Ortiz fueron asesinados, y de hecho sus cuerpos fueron encontrados nuevamente en sectores aledaños de la ciudad. Es que aquí hablamos de 3 víctimas en una sola noche con un mismo modus operandi. En todos los crímenes el pistolero no habría dejado rastro, las víctimas eran taxistas y los asesinatos eran perpetrados en sectores rurales de la ciudad. Y hasta ese momento solamente habrían 5 víctimas. Sin embargo, el temor incrementaría aún más cuando la policía identificó poco tiempo después a 4 homosexuales asesinados de la misma forma, con disparos en la cabeza. Las ojivas de bala encontradas en todas las víctimas, que eran taxistas y homosexuales como lo manifestamos antes, pertenecían a una sola arma, una Radom calibre 9 milímetros. La década de los 90 apenas estaba naciendo, y con ello un nuevo asesino en serie hacía presencia en Ecuador. Cuando el responsable fue capturado, la sociedad ecuatoriana empezó a ser bombardeada por este caso mediático. Nadie hacía mucho énfasis en las víctimas, solo se concentraban en la vida de Hermosa. Y es que cabe aclarar, en este punto, este joven había adquirido notoriedad, ya que había formado un grupo de adolescentes descarriados, entre los 14 y 16 años de edad, quienes lo acompañaron en sus crímenes. Los medios no perdieron su oportunidad y los membretaron como la pandilla del terror. Juan Fernando Hermosa, incluso ya siendo célebre y tristemente conocido, habría llegado a cobrar por sus entrevistas. Medios de comunicación ecuatorianos de la época se dieron un verdadero festín con titulares sensacionalistas sobre este caso.
Canales de televisión incluso produjeron series dramáticas de su vida y otros tantos documentales. El miedo sembrado en la ciudad por el niño del terror provocó que muchos taxistas dejaran de trabajar, especialmente en horas nocturnas. Una crónica recogida por el periodista Héctor Cedeño señalaba que incluso los conductores de taxi salían a trabajar junto a sus esposas para que así el asesino les tuviera piedad y no los matara en caso de subirse en su vehículo. En una de sus grabaciones de audio de sus confesiones, Hermosa, con un semblante muy tranquilo, explicaba en forma sumamente fría sobre sus asesinatos. Tomamos un primer taxi San Remo de la cooperativa Intercontinental. A este señor le llevé a la altura de Carcelén. Yo iba en compañía de mi novia Giovanna y Mónica, que era novia de mi amigo Quispe. Fue así como yo saqué la pistola y le disparé por atrás, 2 tiros en la cabeza, murió instantáneamente. En cuanto a la captura de Hermosa, esta se dio en una madrugada congelante de enero de 1992. Los agentes policiales previamente ya habían aprendido a un grupo de adolescentes sospechosos que se trasladaban en taxi de una discoteca a otra. En uno de esos traslados, los jóvenes morderían el anzuelo embarcándose en un taxi conducido por un agente encubierto. Al escuchar una conversación referente a los hechos, la policía los arrestaría inmediatamente. En el cuartel policial, Quispe, de 14 años, quien era un lugarteniente, entre comillas, de la banda formada por el propio Hermosa, y además era su mejor amigo, confesaría que el motivo principal de todos los crímenes era el robo, pero aclaraba que el único que sí disparaba era Hermosa. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR llegaban cautelosamente a un popular barrio al norte de la ciudad. Allí, un joven descansaba. A su costado camuflado llevaba una arma Random 9 milímetros y, como si esto fuera poco, en su mesa de noche guardaba una granada. En uno de los dormitorios de la misma casa, una señora de aproximadamente 50 años de edad dormía. Dicha señora era doña Amada, su madre. El silencio nocturnal se rompió con el ingreso de la policía, pero Hermosa, en vez de rendirse, los recibió con el explosivo de aquella granada, y fue así como en la oscuridad una silueta se movió, y la policía, al sentirse amenazada, disparó, pero no fue Hermosa, sino era su madre quien caía trágicamente abatida en el operativo. El joven, con apariencia de niño y responsable de una ola de asesinatos que horrorizaba a una nación, era capturado. Todos estos detalles reveladores y tácticas sorprendentes utilizados por la policía de Ecuador para dar con el paradero de los criminales fueron plasmados años después, como les comenté, en diversos documentales. Posteriormente, expertos señalarían que Hermosa tenía un alto coeficiente intelectual, era un líder nato, sentía resentimiento social crónico y sufría de psicopatía amorfa. Una de las razones que los expertos de la época descubrieron de su desdén fue el impacto psicológico que había recibido cuando era niño. El pequeño Juan Fernando, con apenas 7 años de edad, abruptamente se habría enterado de una forma humillante que era hijo adoptado. En enero de 1996, luego de solamente 4 años de condena por haber sido menor de edad, el niño de terror, responsable de la desaparición y asesinato de 11 taxistas, 4 homosexuales y un policía, quedaba libre. Él abandonó la ciudad con su padre huyendo de los medios, pero poco tiempo después su cuerpo sin vida sería encontrado con signos de tortura. Muchas leyendas urbanas quedaron, como la de que Hermosa fue un asesino a sueldo contratado, producto de una vendetta de un general militar, ya que su hija había sido sexualmente ultrajada y asesinada por un taxista. Pero la más conocida era que Juan Fernando Hermosa fue malignamente astuto y, después de salir de cárcel, fabricó y fingió su propia muerte. El cadáver que fue encontrado tenía el rostro totalmente desfigurado e irreconocible, pero en las pertenencias de la víctima, hallado al borde del río Aguarico, en Lago Agrio, Ecuador, tenía la identificación de Juan Fernando Hermosa Suárez. Todos estos rumores, al final la policía los desmintió y aseguró que, aunque nunca se supo quién lo asesinó, Juan Fernando Hermosa murió en su propia ley,
víctima de la venganza de sus enemigos, que no fueron pocos. En Colombia, Luis Alfredo Garavito Cubillos representa miedo e indignación. Su figura es la del peor rostro de nuestra especie y la del famoso psicópata más peligroso en la historia de Hispanoamérica, o el mayor infanticida de la historia, como lo describió el escritor Mauricio Aranguren en su libro El gran fracaso de la Fiscalía, 192 niños asesinados, captura y confesión de Garavito la Bestia. Es un libro que, por cierto, les recomiendo y es de la editorial Oveja Negra. Él relata que el 21 de abril de 1999 en Villavicencio, Colombia, el cabo de la policía Pedro Babativa, por iniciativa propia, detuvo a un presunto violador de niños. Solo 3 meses después, claro está, la fiscalía se habría enterado que era Garavito Cubillos, el violador de 200 niños entre 1980 y 1992, y que a partir de aquel año asesinó a otros 192 niños en Colombia y Ecuador. 19 años, claro está, de crímenes habían transcurrido, ya que su ruta asesina habría comenzado el 4 de octubre de 1992 y habría culminado hasta el 21 de abril de 1999. Luis Alfredo Garavito, alias el Mendigo, el Monje, el Cura, el Locotribilín, el Conflicto, Alfredo Salazar o Bonifacio Morena Liscano, es uno de esos casos extraños en el universo de los psycho killers o asesinos en serie. El psicópata, y claro está psicótico, también estuvo a un paso, según algunos expertos, de convertirse en un spree killer o un asesino, en otras palabras, que mataría a varias personas en sitios distintos en un lapso muy breve de tiempo. Claro está, como el mejor de los psicópatas, planeó de manera minuciosa su estrategia asesina, estudiando fríamente a cada una de sus víctimas, despojándolos de sus características humanas. Él cosificaba básicamente a los niños, quienes convertía, claro está, de forma individualizada, en una cosa con la cual él pudiera satisfacer sus deseos de venganza, de sexo y sangre, por encima de cualquier consideración moral o social, y de una forma extraña, y a diferencia de los psicópatas clásicos que vemos en el cine, nosotros, claro está, él sí sentía un remordimiento y profundas crisis por cada asesinato cometido, convirtiéndose también en un psicótico. Fue así como él se emborrachaba y entraba en grandes, pero muy grandes estados de paranoia y esquizofrenia, y su visión de la realidad se distorsionaba, viéndose impulsado a matar a sus víctimas en medio de sus alucinaciones. Y claro está, horas más tarde retornaba a la lucidez para ser invadido de nuevo por el remordimiento. Garavito en su confesión habría afirmado lo siguiente: llegó un momento en el que me aburrí de asesinar niños por lo fácil que era seducirlos y llevarlos hasta un lugar boscoso donde los mataba. Me estaba preparando para hacerlo con adultos y yo quería secuestrar a un montón de personas para matarlas ante los periodistas, así me mataran a mí después. Este era el final que Luis Alfredo Garavito quería darle a su vida. Él ya lo estaba planeando y de hecho ya comenzaba a ser esta forma algo obsesivo en lo más profundo de su compleja mente. El 13 de diciembre de 1999 fue dictada la primera y única condena proferida a este señor, y el juez quinto penal de circuito de Tunja lo sentenció a 52 años de cárcel por el delito de homicidio agravado contra el niño Ronald Delgado, así como hubo un acceso carnal violento en el grado de tentativa por el caso, lo cual fue el motivo de su captura. Pero la máxima pena establecida por el Código Penal colombiano de aquel entonces era de 60 años, y Garavito, de forma astuta, al verse acorralado, confesó sus delitos y se aseguró de que quedara consignada en la indagatoria su petición de sentencia anticipada, la cual se redujo en la primera pena mencionada
Y fue así como los familiares de las víctimas quisieron verlo pagar los 60 años completos, o mejor dicho, si hacemos la sumatoria de los otros 191 asesinatos mismos en Colombia, porque claro está, como lo mencionamos en un principio, se calcula que él habría matado a 192 niños. Sin embargo, el psicópata más peligroso de Hispanoamérica llegó a obtener, como lo dijimos, una primera rebaja de pena, y lo increíble pero cierto es que la condena aún puede reducirse más. Si Garavito estudia, trabaja, enseña o escribe un libro tras las rejas, ya que si esto llega a suceder, la ley actual obligaría al juez a concederle la libertad condicional y él podría salir de la cárcel a los 68 o 70 años de edad. Entonces, aparte de todo esto por las rebajas que ha tenido él por colaborar supuestamente con la justicia y haber trabajado y estudiado en la cárcel, los últimos años se han convertido en una amenaza latente de que este criminal pueda conseguir su libertad. Esto, consideran muchos expertos, es una afrenta directa a las familias de las víctimas, por el poco tiempo que ha estado recluido en comparación a la cantidad de sus crímenes, ya que si hacemos cuentas, para finales del año 2018, él pues ya habría solamente pagado 36 días de cárcel por cada uno de los 192 niños que se le atribuyen haber asesinado a sangre fría. Pedro Alonso López, mejor conocido como el Monstruo de los Andes, nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Nariño, Colombia. Él nació rodeado de violencia, siendo hijo de una prostituta. Fue el séptimo de 13 hermanos. Su madre era dominante y tirana, por lo que el niño prefería vagar en las calles, hasta que terminó completamente en ellas tras ser descubierto por su propia madre, intentando mantener relaciones íntimas con su hermana. El niño sufrió golpes, múltiples violaciones y se alimentaba de la basura. Pedro llegó hasta Bogotá con un aventón en la carretera, donde un hombre estadounidense lo llevó a vivir a su casa con su familia. Durante 3 años él fue feliz. Sin embargo, a los 12 años de edad, un profesor desató nuevamente su ira, tras agredirlo sexualmente. Fue como Pedro tuvo que robar dinero y se marchó de aquella casa. De allí nos trasladamos al año de 1969, en donde con 21 años de edad él fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Fue así como Pedro decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue declarado esto en defensa propia, solo se le añadieron 2 años de condena. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes de Perú, y durante este tiempo, que él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos a 100 muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. La verdad es que es imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro sur de Perú mientras intentaba secuestrar a una muchacha de tan solo 9 años de edad. Los ayacuchanos le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de decidir enterrarlo vivo. Pero no obstante, tuvo la suerte de su lado porque un misionero americano intervino y lo convenció, tanto a él como sus captores, de que el asesinato era impío y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Y fue así como ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Dichas autoridades judiciales y policiales no querían perder el tiempo en investigar la denuncia de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deportó a Pedro a Ecuador. En su retorno a aquel país, Pedro empezó a viajar alrededor de la región. Incluso frecuentemente se detenía en Colombia, pero las autoridades pronto empezaron a relacionar un acrecentamiento de casos de personas desaparecidas. Y bueno, hay que ser más concisa, hablábamos de muchachas jóvenes.
Sin embargo, rápidamente concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavos sexuales, así como la trata de mujeres. En abril de 1980, una riada inunda Ambato causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de casos de las personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas de aquella inundación desterraron los restos de 4 niñas, y mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que las muchachas que habían encontrado obviamente habían sido objeto de alguien que se había tomado las molestias de esconder aquellos cadáveres a ojos entrometidos. Días después de aquella inundación, una mujer de la localidad de nombre Carvina Poveda se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija María de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la muchacha. Carvina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda y capturaron a aquel hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia distinta para hacer hablar a aquel sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, y ese sacerdote en cuestión era Córdoba Gudino, quien conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con el propio Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera aquellos crímenes. Al momento fue como Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que este sacerdote no pudo escuchar uno solo más de aquellos crímenes y pidió que le sacaran de la celda horrorizado. Las siguientes y breves entrevistas con el padre habrían proporcionado a los investigadores las pruebas contundentes contra Pedro acerca de las recientemente evidencias de aquellos asesinatos y maltratos tan misteriosos. Fue así como Pedro confesó a los investigadores que habría asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 muchachas en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Él decía lo siguiente, por cierto: a mí me caen bien las muchachas en Ecuador. Son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En el curso de sus confesiones, Pedro achacó sus crímenes a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, explicó. Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, Pedro explicaba que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada segura de inocencia. Es decir, siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones. Y cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, Pedro explicó que primero ultrajaba a su víctima y después la estrangulaba mientras la miraba fijamente a los ojos. Él quería tocar el placer más profundo y de la excitación más, pero más profunda antes de que su vida se marchitara. Claro, la víctima. Hablamos de la vida de la víctima. Fue así como él siguió declarando que el horror continuaría aún después de la muerte de aquellas mujeres. Inicialmente la policía se mostraba escéptica ante las espantosas confesiones casi increíbles de Pedro, ya que los enlaces con Perú y Colombia eran incapaces de demostrar lo contrario. Pero como Pedro se dio cuenta de que los investigadores duraban de las pruebas de sus demandas, él personalmente ofreció llevarlos a varios lugares donde habría enterrado a los cadáveres por todas partes del país.
Fue así como los investigadores estuvieron de acuerdo y dispuso el diseño de un plan de acción. Los siguientes días, después de su confesión inicial, se requirió a Pedro desde la comisaría principal para que pudiera dirigir una caravana policíaca a sus sitios de enterramiento. Las dudas de los investigadores pronto empezaron a desaparecer cuando Pedro los llevó a un apartado lugar en la vecindad de Ambato, donde descubrieron los cadáveres de 53 muchachas de edades comprendidas entre 8 y 12 años de edad. Durante todo el día, Pedro los llevó a nuevos sitios y en cualquier lugar que realizaban excavaciones, no solamente descubrían otros cuerpos, sino aún más. Pero cabe señalar que algunos de los investigadores opinaban que algunos animales habrían esparcido los restos de algunos cadáveres. Entonces, digamos que aquellas inundaciones también de alguna forma habrían lavado el terreno, dificultando mucho la investigación del lugar de los hechos. Sin embargo, de regreso a la comisaría se anotaron más de 57 cuerpos asesinados, y de cualquier modo que Pedro repitió la cantidad de 110 como resultado de sus crímenes, tal y como se registraron en sus confesiones, el director de asuntos de la prisión, Vencedor Lascano, más tarde explicó: si alguien confiesa que es autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos de creer lo que dice. De hecho, pienso que la estimación de 300 es muy baja. ¿Saben, damas y caballeros? De cualquier modo, nunca se supo más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos múltiples asesinatos. Pero lo que sí sabemos es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de asesinato múltiple y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Esta parte del perfil, dijo una vez Robert Ressler, investigador criminalista del FBI, de los asesinatos múltiples se debe muy a menudo a obsesiones de algún tipo relacionadas con sus madres. Una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no son candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual. Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo lo sabe. Por supuesto, los hijos de prostitutas son los prototipos más probables si se les expone a este tipo de conductas agresivas y desentendidas por parte de la madre. Volviendo al caso de Pedro Alonso López, cabe señalar que él estuvo preso en Ecuador hasta 1998 y fue entregado a las autoridades colombianas después de que presentaran un pedido de extradición y allí se le recluyó en un hospital psiquiátrico. Años después fue declarado sano y puesto en libertad. Según un documental del canal Bio de la cadena A&E, se habría emitido una orden de búsqueda y captura a la Interpol. Sin embargo, hasta el presente momento no se sabe de su paradero, aunque durante su detención un grupo de padres de víctimas habría manifestado que se tomarían la justicia por cuenta propia, ya que si Alonso López salía nuevamente en libertad, no sabrían qué podría seguir pasando. Entonces se presume que fue ejecutado. Sin embargo, y quiero que ustedes se queden con estas palabras, y con esto cerramos este video, antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades colombianas debieron de tener en cuenta estas palabras suyas. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Amigas y amigos, espero que estos relatos que les acabo de contar hayan sido de su agrado. Y si es así, por favor denle like a este video. Compartan este contenido con todos sus contactos en sus redes sociales y déjenme su opinión en la caja de comentarios de este video. Síganme en mis redes sociales, las cuales van a aparecer en pantalla en estos momentos y también los voy a dejar en la caja de descripción de este video. Suscríbanse a este canal, ya que actualizo su contenido constantemente y espero que tengan muy dulces pesadillas. Hasta la próxima.